La situación descrita en Oriente Medio, particularmente el conflicto entre Israel, Irán y Hezbolá, resuena con varios eventos proféticos y principios bíblicos. En la Biblia, muchas de las tensiones en esta región han sido profetizadas y juegan un papel significativo en el cumplimiento de los eventos de los últimos tiempos. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. La intensificación del conflicto en Oriente Próximo, donde Irán y sus aliados, como Hezbolá, se enfrentan a Israel, no es un acontecimiento nuevo. A lo largo de la historia, esta región ha sido testigo de innumerables guerras y tensiones geopolíticas. En la Biblia, muchas de estas tensiones fueron anticipadas y algunos estudiosos de las Escrituras creen que ciertos eventos actuales pueden estar relacionados con profecías bíblicas que apuntan a un desenlace en los últimos tiempos. Jesús mismo, en su discurso sobre el fin de los tiempos, advirtió sobre la presencia de guerras y rumores de guerras como señales precursoras del fin. En Mateo 24, 6-7, Jesús dijo: Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. El conflicto entre Israel e Irán, respaldado por grupos como Hezbolá, encaja con este panorama de guerras y tensiones globales. Israel, siendo el pueblo de Dios en la Biblia, ha sido históricamente el foco de muchas confrontaciones, y la Biblia señala que en los últimos tiempos, Jerusalén se convertirá en una piedra pesada para las naciones. Zacarías 12:3. La alianza de Irán con Líbano y otros grupos en la región también evoca las profecías de Ezequiel 38-39, donde se habla de una coalición de naciones que se levantará en contra de Israel en una guerra futura conocida como la batalla de Gog y Magog. En estos capítulos, Ezequiel profetiza sobre una invasión a gran escala contra Israel por parte de varias naciones del norte y del este, que algunos creen podrían incluir a Irán, Persia en los tiempos bíblicos. En Ezequiel 38, 5-6, se menciona específicamente: Persia, Cusifut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomera, y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. El término Persia hace referencia al Irán moderno, lo que lleva a muchos estudiosos a creer que la actual hostilidad entre Irán e Israel podría estar relacionada con esta profecía. En el relato que has proporcionado, se menciona la destrucción de buques de guerra iraníes por parte de Israel. Este tipo de acciones también podría tener un paralelo en las profecías bíblicas sobre la protección de Dios hacia Israel. En Ezequiel 39:3 se menciona cómo Dios intervendrá directamente en las batallas, frustrando los esfuerzos de las naciones que intentan atacar a Israel. Entonces quebraré tu arco en tu mano izquierda, y haré caer tus saetas de tu mano derecha. Este versículo señala cómo Dios frustrará los planes militares de los enemigos de Israel, y la incapacidad de los misiles disparados contra Israel para causar daños significativos puede ser visto como una señal de esta intervención divina. Además de las guerras físicas, la Biblia describe que detrás de las naciones y los ejércitos humanos hay fuerzas espirituales. En Daniel 10 se habla de una guerra en los cielos que afecta a los reinos de la tierra. Daniel recibe la visión de cómo los principados espirituales luchan por el control de las naciones, lo que sugiere que muchas de las batallas en la tierra tienen su origen en la lucha espiritual entre las fuerzas del bien y del mal. El apóstol Pablo también enseñó que la lucha de los creyentes no es solo contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, Efesios 6:12. En este sentido, el conflicto entre Israel y sus enemigos puede verse no solo como una guerra política y militar, sino también como una batalla espiritual. La Biblia enseña que al final de los tiempos habrá un conflicto definitivo conocido como la batalla de Armagedón, que se librará en Israel. En Apocalipsis 16:16 se menciona: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Algunos teólogos creen que las tensiones actuales en Oriente Próximo
particularmente entre Israel e Irán, podrían ser un preludio de esta gran batalla final. Aunque no podemos afirmar con certeza cuándo ocurrirá, la continua escalada de conflictos en esta región parece cumplir las condiciones descritas en las Escrituras sobre un periodo de gran agitación antes del retorno de Cristo. Aunque la Biblia habla de un tiempo de gran tribulación en los últimos días, también ofrece una esperanza para aquellos que confían en Dios. Salmos 46, 1, 2 dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar. En medio de las guerras y el caos, los creyentes tienen la promesa de que Dios es su refugio. La confianza en su protección y en el cumplimiento de sus planes es la base de la esperanza cristiana, incluso cuando el mundo parece estar al borde del colapso. El conflicto actual en Oriente Medio entre Israel, Irán y sus aliados tiene profundos paralelos con las Escrituras. Las guerras y tensiones en esta región reflejan profecías bíblicas sobre los últimos tiempos, particularmente las advertencias de Jesús en Mateo 24 y las visiones de Ezequiel sobre los conflictos venideros. Sin embargo, la Biblia también ofrece esperanza, asegurando a los creyentes que Dios tiene un propósito y que al final su voluntad prevalecerá. Los tiempos turbulentos son un recordatorio de que debemos estar preparados espiritualmente, confiando en las promesas de Dios mientras observamos el desarrollo de estos eventos en el escenario mundial. La situación que describes en la región de Oriente Medio, específicamente entre Israel, Líbano e Irán, refleja una escalada significativa de tensiones que recuerda algunos de los temas proféticos y principios bíblicos sobre las guerras, los conflictos entre naciones y las tensiones en los últimos tiempos. Este tipo de conflictos y enfrentamientos entre potencias militares en esta región tan significativa tiene un eco en muchas profecías bíblicas que hablan de las guerras y los rumores de guerras, así como del destino de Israel en los días finales. Uno de los pasajes más claros que aborda el concepto de conflictos continuos es el de Mateo 24, 6-8, donde Jesús advierte a sus discípulos sobre las señales del fin de los tiempos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. En este sentido, el conflicto entre Israel y sus vecinos, como Líbano e Irán, podría verse como parte de estos rumores de guerras que caracterizarán los últimos tiempos. Jesús advierte que estos conflictos son inevitables antes de su retorno, y los actuales enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y las milicias libanesas, así como la intervención de Irán, encajan en este patrón profético. A lo largo de la historia bíblica, la tierra de Israel ha sido motivo de disputa entre muchas naciones. Desde la época de los patriarcas hasta el presente, Israel ha enfrentado ataques y amenazas externas. Las Escrituras son claras en cuanto a que Dios le dio esta tierra al pueblo de Israel como herencia eterna, tal como lo prometió a Abraham en Génesis 17:8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Este derecho divino a la tierra ha sido una fuente constante de conflicto, como se refleja en las tensiones actuales entre Israel y sus vecinos. En este contexto, los esfuerzos de Israel por proteger sus fronteras, como la ofensiva terrestre en Líbano que mencionas, son vistos por algunos como una defensa de esta herencia bíblica. Sin embargo, la oposición de sus vecinos y la creciente hostilidad también es un reflejo de la resistencia que Israel ha enfrentado a lo largo de los siglos. La Biblia, en el libro de Ezequiel 38-39, menciona una coalición de naciones que atacará a Israel en los últimos tiempos. Algunos estudiosos ven en estas descripciones una posible referencia a alianzas contemporáneas entre naciones de Oriente Medio, como Irán, antigua Persia, que forma parte de una coalición contra Israel. La profecía menciona a Persia, Cus y Fut entre los aliados de Gog en su ataque contra Israel. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Ezequiel 38, 5. Este ataque, sin embargo,
no tendrá éxito, ya que Dios mismo intervendrá para proteger a Israel. Ezequiel describe cómo Dios derrotará a las fuerzas que se levanten contra su pueblo. En el contexto de los actuales conflictos en Oriente Medio, muchos ven un paralelismo entre esta profecía y las alianzas militares actuales en la región. El hecho de que Israel haya destruido los sistemas de radar libaneses refleja su capacidad para protegerse de las amenazas externas, y esto se vincula con las promesas bíblicas de protección divina. Zacarías 12:9 dice: «Y en aquel día procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén». Esta protección, aunque a veces ocurre a través de medios militares humanos, se enmarca dentro del plan de Dios para defender a su pueblo. Israel ha demostrado una y otra vez su capacidad para defenderse de las amenazas de sus vecinos, pero la Biblia deja claro que, en última instancia, es Dios quien garantiza la supervivencia de Israel en medio de un mundo hostil. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Aunque los enfrentamientos físicos y militares son evidentes, la Biblia también enseña que estos conflictos tienen un componente espiritual subyacente. En Daniel 10:13 vemos un ejemplo de cómo las batallas espirituales afectan a los reinos terrenales. El ángel enviado a Daniel menciona cómo el príncipe del reino de Persia le resistió y fue necesario que el arcángel Miguel interviniera. Este ejemplo sugiere que los conflictos geopolíticos, especialmente en Oriente Medio, pueden estar influenciados por poderes espirituales invisibles. Así, detrás de los tanques, los aviones y las bombas, existe una batalla más grande entre las fuerzas del bien y del mal. La Biblia también habla del juicio que vendrá sobre las naciones que se levanten contra Israel. En Joel 3:2, Dios dice: «Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra». Este juicio es parte de la culminación de los eventos proféticos, cuando Dios restaurará plenamente a Israel y establecerá su reino en la tierra. Los conflictos actuales, aunque dolorosos y destructivos, son parte de un plan mayor que conduce a la restauración final de la paz y la justicia en la tierra. Los eventos que se están desarrollando en Oriente Medio, como la ofensiva de Israel en Líbano, las intervenciones de Irán y las tensiones regionales, pueden verse a través del lente de las profecías bíblicas. Estos conflictos no son solo un resultado de intereses políticos y militares, sino que están alineados con las advertencias y promesas de la Escritura sobre los últimos tiempos. Las tensiones entre Israel y sus vecinos, como se mencionó en Mateo 24 y Ezequiel 38, son un recordatorio de que el mundo está entrando en una fase profética significativa, donde las promesas de Dios para Israel y la humanidad se cumplirán. A pesar de la violencia y la guerra, la Biblia asegura a los creyentes que Dios está en control y que al final establecerá su paz duradera en la tierra. La reciente decisión de Moscú de enviar 3 aviones militares de gran tamaño cargados con municiones y armamento avanzado a Irán marca un nuevo capítulo en la ya tensa situación en Oriente Medio. Este apoyo directo de Rusia a Irán tiene importantes implicaciones tanto a nivel estratégico como geopolítico y puede alterar el equilibrio de poder en la región. El presidente Vladimir Putin ha dejado claro que la intención de Rusia es reforzar las capacidades militares de Irán, posiblemente con sistemas avanzados de defensa aérea, misiles y otros equipos militares de última generación. Este respaldo podría otorgar a Irán una ventaja significativa en su enfrentamiento con Israel, especialmente en un contexto donde ambos países están involucrados en una rivalidad regional profunda y prolongada. Este movimiento también subraya el interés de Rusia en consolidar su influencia en Oriente Medio, una región clave para los intereses geopolíticos rusos. El apoyo a Irán fortalece la relación entre ambos países, consolidando una alianza estratégica que podría desafiar a otras potencias regionales y mundiales, como Israel y Estados Unidos. En términos militares, Irán podría beneficiarse enormemente de esta asistencia, reforzando su infraestructura de defensa y sus capacidades ofensivas en caso de un conflicto directo o indirecto con Israel.
El conflicto entre Irán e Israel ha sido una constante en las dinámicas de Oriente Medio, y la intervención de Rusia en favor de Irán introduce una nueva capa de complejidad. Si los informes sobre la naturaleza de las armas enviadas por Rusia son precisos, Irán podría estar en posición de mejorar sus defensas antiaéreas y sus sistemas de misiles, lo que dificultaría las incursiones aéreas israelíes en territorio iraní o en los teatros de guerra aliados de Irán, como Siria o Líbano. Además, el aumento de la cooperación militar entre Rusia e Irán podría incrementar la tensión entre Israel y Rusia. Hasta ahora, Israel y Rusia han mantenido una relación de entendimiento tácito en sus operaciones en Siria, pero este apoyo directo a Irán podría alterar ese equilibrio. Israel podría verse obligado a reconsiderar su postura y respuesta militar frente a la creciente influencia rusa en el respaldo a sus enemigos regionales. La intervención rusa a favor de Irán no solo tiene repercusiones para el conflicto entre Irán e Israel, sino que afecta a toda la región de Oriente Medio. Los países árabes del Golfo, que también ven a Irán como una amenaza, estarán atentos a estos desarrollos. Es probable que Arabia Saudita y otros estados sunitas aliados de Occidente vean con preocupación la creciente relación entre Moscú y Teherán. Además, esta acción puede intensificar las tensiones con Estados Unidos, que ha mantenido sanciones económicas y políticas contra Irán y que apoya activamente a Israel. El envío de material militar ruso podría ser percibido por Washington como una provocación, lo que podría derivar en más sanciones o en una mayor presión sobre Moscú e Irán en los foros internacionales. Con el envío de este armamento, Putin ha dejado claro que Rusia está dispuesta a jugar un papel más activo en los conflictos de Oriente Medio, consolidando su posición como un actor influyente. La pregunta ahora es cómo reaccionarán las demás potencias regionales y mundiales ante esta acción. Israel, por su parte, podría intensificar sus esfuerzos diplomáticos y militares para contrarrestar la creciente capacidad defensiva de Irán. Este nuevo desarrollo podría aumentar significativamente las tensiones en la región y llevar a una mayor militarización del conflicto entre Irán e Israel, con Rusia desempeñando un papel central en el respaldo militar a Irán. El impacto completo de esta asistencia aún está por verse, pero sin duda representa un cambio potencialmente transformador en las dinámicas de poder en Oriente Medio. La actual escalada de tensiones en Oriente Medio, exacerbada por la intervención militar de Rusia en apoyo a Irán, representa un punto crítico en el conflicto regional. Este escenario ha alcanzado un nivel de complejidad que no solo involucra a los actores directos, como Israel e Irán, sino que también incluye a potencias extranjeras como Rusia, cuyas acciones están alterando el equilibrio de poder en la región. El envío de 3 aviones militares rusos cargados con armamento avanzado a Irán es un claro indicio de que Moscú busca fortalecer a su aliado en un momento crucial. Irán, que ya tiene un historial de apoyo a grupos militantes como Hezbollah y los hutíes en Yemen, podría utilizar esta asistencia militar para ampliar su capacidad de respuesta ante cualquier ataque israelí. Desde una perspectiva bíblica, estas acciones recuerdan las tensiones históricas que siempre han existido en Oriente Medio, una región con profundas raíces espirituales y religiosas. En Ezequiel 38, la profecía sobre Gog y Magog describe un gran conflicto en los últimos tiempos, donde naciones del norte, tradicionalmente interpretadas como Rusia, se alinean contra Israel. Esta intervención de Rusia en apoyo a Irán podría verse como una manifestación de estas profecías. El conflicto entre Israel e Irán no es solo una lucha por el poder regional, sino que también tiene connotaciones religiosas. Irán ha expresado abiertamente su deseo de ver el fin del Estado de Israel, una postura que ha sido condenada internacionalmente. La Biblia menciona que Israel siempre será un punto focal de las tensiones globales, y en Zacarías 12:3 se advierte que Jerusalén será una piedra pesada para todas las naciones, todos los que la levanten serán gravemente heridos. Esta profecía parece cobrar relevancia en el contexto actual, donde múltiples naciones y potencias parecen alinearse en torno a Israel, ya sea para defenderlo o atacarlo. La reciente destrucción de radares libaneses por parte de Israel también tiene implicaciones profundas para la seguridad en la región. Al desmantelar las defensas del Líbano, Israel busca asegurar su superioridad aérea y prevenir ataques futuros.
Sin embargo, esto también expone la vulnerabilidad del Líbano y aumenta el riesgo de una escalada militar más amplia. Este tipo de acciones preventivas pueden ser vistas como intentos de Israel por cumplir con su derecho a defenderse, pero también pueden ser interpretadas como provocaciones que podrían desencadenar un conflicto mayor. Es importante considerar el papel que juegan los actores indirectos en este conflicto. Rusia, al respaldar a Irán con armas y tecnología avanzada, está posicionándose como un jugador clave en Oriente Medio, un área de importancia estratégica tanto económica como geopolítica. Este movimiento tiene ecos de las profecías bíblicas sobre el papel de las grandes naciones en los últimos tiempos. En Daniel 11:40 se habla de un rey del norte que se levantará con poder y atacará a sus enemigos, un escenario que algunos estudiosos bíblicos han vinculado con las acciones de Rusia en la región. Además de las tensiones entre Israel, Irán y sus aliados, el ataque de francotiradores a una base militar estadounidense en Irak añade otra capa de complejidad al conflicto. Este ataque subraya la vulnerabilidad de las fuerzas extranjeras presentes en la región y puede ser visto como un intento de las milicias pro-iraníes de aumentar la presión sobre las fuerzas occidentales. Estados Unidos, que ha sido un aliado constante de Israel, está en una posición delicada. La Biblia también habla de la intervención de naciones extranjeras en los conflictos de Israel, y en Apocalipsis 16:16 se menciona la gran batalla de Armagedón, un enfrentamiento final en el que las naciones del mundo se reunirán en Oriente Medio. En este contexto, las tensiones actuales parecen reflejar un escenario que se asemeja a lo que las Escrituras describen como los tiempos del fin. Los conflictos entre Israel y sus vecinos, el apoyo de grandes potencias como Rusia a naciones que se oponen a Israel, y la creciente presencia de fuerzas internacionales en la región parecen estar configurando un panorama en el que las profecías bíblicas podrían estar cumpliéndose. Mateo 24, 6-7 dice, «Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino». A nivel geopolítico, el respaldo militar de Rusia a Irán no solo podría prolongar el conflicto, sino que también podría provocar una respuesta de otras potencias mundiales. Estados Unidos, que ha impuesto sanciones severas a Irán y ha mantenido una postura de apoyo firme a Israel, podría verse obligado a intervenir de manera más directa si el conflicto se intensifica. Esta situación tiene el potencial de desencadenar una confrontación a mayor escala, involucrando no solo a los actores regionales, sino también a las potencias mundiales, lo que podría desencadenar un conflicto global de proporciones proféticas. La intensificación de las hostilidades entre Israel e Irán, el apoyo militar ruso y los ataques en Irak señalan un momento de gran inestabilidad en Oriente Medio. Las escrituras bíblicas ofrecen un marco interpretativo para comprender la profundidad espiritual y profética de estos eventos. Desde Ezequiel hasta Apocalipsis, las profecías nos advierten de un tiempo en el que las naciones se alinearán contra Israel, pero también nos recuerdan que Dios tiene un plan para su pueblo y su tierra. Estos eventos actuales parecen acercarnos cada vez más a la realización de ese plan, en un momento en que el mundo observa con atención cómo se desarrollan los acontecimientos en Oriente Medio. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.